Toda esa mamá que está con esa angustia, imaginaros, ¿pensáis que el bebé siente esa angustia o no de su mamá? Pues el niño siente esa inseguridad. Inseguridad que una mamá de cualquier cultura tradicional no tiene en absoluto. Los códigos los tiene muy claros. Y la información que recibe su entorno siempre es muy clara. Habrá diferencias, pequeñas diferencias de una cultura a otra, pero los códigos los recibe siempre claros, nunca hay ambigüedad, nunca hay contradicción. Y de entrada, eso para la educación del pequeño va a ser bueno. En culturas más arcaicas, ¿cuándo nos encontramos que hay problemas? Cuando esa cultura está ya perdiendo valores porque se está mezclando de una forma inadecuada con una cultura occidentalizada, y entonces es cuando hay un momento de transición donde has perdido valores propios, estás recibiendo valores ajenos que no tienes todavía capacidad de integrar adecuadamente. Y ahí es el caos. Ejemplo, reservas de comunidades indígenas de Canadá, de Estados Unidos, donde hay un índice de suicidio, donde hay un índice de drogadicción, de alcoholismo, etcétera, tremendo. Tremendo, que son obligados las autoridades a tomar unas medidas y entender qué estaba pasando. No nos entendemos en ello, pero lo que ha pasado es que se estaban dando a esos niños unos códigos totalmente contradictorios. No sé si sabéis que una de las ideas brillantes que tuvieron, por ejemplo, el gobierno canadiense fue de que quitar a sus padres, a los pequeños indígenas, de las reservas indígenas, se quitaban a los niños pequeños, a los padres, se les llevaba a familias adoptivas durante la infancia y en la adolescencia se les devolvía a sus padres. ¿Cómo creéis que integraban esa información los niños? Los sacabas del contacto de sus papás, físicos, o sea, carnales, los llevabas a unos papás adoptivos en una cultura totalmente opuesta de valores y el adolescente los devolvías a sus papás. Y los niños habían vivido en unas condiciones con un lujo, un confort, unos valores, y luego los llevabas a la comunidad indígena totalmente dejados de la mano de Dios, sin ninguna comunidad, sin ningún confort. O sea, les dabas, como por decirlo de alguna manera, les ponías un caramelo en la boca y luego se lo quitabas de la boca y los devolvías ahí en unas condiciones muy deplorables, educativas, sanitarias, etcétera, etcétera. ¿Qué creéis que pasó? Toda dependencia, alcoholismo, suicidios, delincuencia, ¿no? No se puede hacer eso con un niño. No se le puede crear esta contradicción de valores, porque en la conciencia de este niño es el caos más absoluto. Y si hay el caos más absoluto, pues van a venir todas esas consecuencias. Drogadicción, alcoholismo, delincuencia, patologías, graves patologías del trastorno del comportamiento, ¿no? Consecuencia de esa contradicción en una etapa vital en la estructuración de la conciencia del niño. Por lo tanto, decir, a la mujer embarazada, creo que el mejor consejo que habría que darle, puesto que la información en la sociedad actual es muy contradictoria, el mejor consejo que podemos dejar a una mamá primerita es decirle: cuando tengas duda, sigue tu instinto, que seguro que este no te va a engañar, ¿no? Cuando tengas dudas, tu instinto, no escuches a nadie. Si algo te diga un consejo y tú lo sientes claramente, vale. Si no lo sientes claramente y te ofrece duda o te dicen cosas contradictorias, sigue tu instinto y seguro que eso no te va a equivocar. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una información codificada ¿dónde? En nuestros genes, en otro lugar. Pues todavía hay muchas dudas sobre eso, pero no importa. La cuestión es que sí que tenemos una codificación y sabemos cómo educar a un hijo perfectamente. Lo que pasa es que a veces ese código entra en contradicción con nuestro raciocinio, nuestra racionalidad. Y es ahí donde se crea conflicto y se crea duda y se crea angustia y se crea confusión. Confusión que va a afectar al niño y puede afectar gravemente. Entonces, tenemos ya que el niño ha nacido y al principio, los primeros días, los que hayáis visto un bebé, el bebé de hecho es como una esponja. El bebé integra toda la información. Dice que se relaciona con lo que se llama el escándalo de la sensación. El niño integra toda la información. No es selectivo el niño. El niño está, sus 5 sentidos se abren al mundo y el niño está ávido de información del mundo que le rodea. Todo lo que le llega del mundo le viene bien. Todo le gusta, todo lo quiere adquirir. No es selectivo todavía.
Un niño, cuando empieza a abrir sus ojitos, cada día que ve algo nuevo, de hecho, está a la búsqueda en sus ojitos de algo nuevo. Y todos recordáis que cuando el niño quiere cogerlo todo y el niño se interesa por todo, por todas las cosas. Y viene luego una etapa posterior donde el niño que está tan ávido de información búsqueda información nueva cada día. No tiene tiempo que perder. Él tiene en esa etapa que adquirir mucha nueva información y como tiene mucho que aprender y no tiene tiempo que perder, si le enseñas varias cosas la misma cosa, ¿qué hace? Viene la época en que todo va al suelo. Le das un sonajero el primer día, estupendo, tic, 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 hace ruido, qué bonito. Al segundo día le vuelves a dar el mismo sonajero y te lo tira al suelo. O pongamos si no es el segundo día, el tercero o cuarto. ¿Por qué? Porque el niño ya codificó perfectamente que ese sonajero hace ese tipo de ruido. Y nada más que eso. Quiere otra información nueva ya. Como no le des otra cosa, te va al suelo. Y hay una época donde llora, le das un sonajero al suelo, le das el chupete al suelo, le das... Y el niño está buscando algo más. O a lo mejor le está pasando algo y quiere comer o quiere que le cambie sus pañales y el niño te tira al suelo todo lo que no sea atender la necesidad que él siente que tiene en ese momento. Está llamando la atención, llora, o le duele la barriguita, o tiene hambre, o está sucio, o lo que sea, y el niño lo que quiere es eso, no el sonajero, que ya además ya conoce. Y a lo mejor sí que logras distraerlo con algo que todavía no conoce, ¿no? Y así le haces distraerse de que tiene hambre. Pero lo que ya es conocido, irá al suelo. Es la época de todo va al suelo. Y todos los niños pasan por esta etapa. Entonces quiere decir que el niño empieza a ser selectivo, empieza a codificar información. Y hay cosas, y como quiere mucha información, continuamente busca información nueva. Te exige de alguna forma información nueva, nueva información, continuamente. Y luego viene una tercera etapa, que es una etapa tremenda, porque tremenda en el sentido que es lo que nos hace ser lo que somos, seres absolutamente dualistas. Y una etapa en que nos volvemos duales, en el sentido que decimos, al principio el bebé no es selectivo, como hemos dicho, y todo le queda bien, todo le está bien. Pero hay un momento que el niño se vuelve selectivo. Es cuando más, es un momento crucial de su, llamado entre comillas, humanización. Se vuelve selectivo, es decir, esto es bueno y esto es malo. Y aquí viene una época terrible para mí. Porque claro, esto va a seguir marcando, y depende de qué cultura, mucho más que otras, todas nuestras vidas. Somos duales. Y siempre estamos evaluando las cosas en me gusta, no me gusta, es bueno, es malo, es benigno o es maligno. Es una enfermedad benigna, es una enfermedad maligna. El curso de ello quisiera que fueran muchos elementos de reflexión. Yo siempre digo una cosa, lo digo para que no os asustéis. No os tenéis que a priori creer nada, incluido lo que os digo yo. O sea, yo son elementos de reflexión, pero no creéis nada, ni siquiera lo que yo os digo. En la práctica funciona, estupendo. Que no funciona, a buscar otra cosa. Es decir, aquí serían elementos, sobre todo elementos de reflexión. Y si se entregan unas hojas, son elementos para que vosotros interactuéis con ellas la información que llevan y veáis, ¿no? Pero sobre todo, y además, yo no lo sé todo, no lo he descubierto todo, ni mucho menos, y en toda mi vida no lo conseguiré, porque el saber no ocupa lugar, y cuando más sabes que no sabes nada, pues te lo puedes saber, y cuando más sabes que no sabes nada. Por lo tanto, son elementos de reflexión, ¿no? Basados en una experiencia, en elementos que he podido tener de mi experiencia, de culturas, de otras culturas, etcétera, etcétera. Pero son elementos de reflexión en la que vosotros ponerlos en práctica y verlos si son útiles. Yo pienso, sinceramente, que hay muchas cosas que pueden ser útiles, pero seguir trabajándolas, ¿no? Y a lo mejor acabéis sabiendo muchísimo más de lo que hice yo, ¿no? En todo caso, lo importante es que os sea útil y que os pueda ayudar a salir de la presión en la que vivimos, y esa presión es nuestra percepción del mundo. O sea, nuestra razón que nos hace tener una percepción del mundo que en el fondo es una presión. Hasta no sabéis qué punto, es decir, el mundo, la percepción que tenemos del mundo está vista por unos cristales, y esos cristales son los cristales de nuestra educación. Y eso se pone en marcha especialmente cuando el niño adquiere esta capacidad de distinción. De todas formas, esta capacidad de distinción ha sido importante para la evolución. Claro que el niño tiene que saber si esto quema
y me hace daño para no volverlo a hacer. Tiene que integrar esa información. Esto quema, es malo y eso no se tiene que tocar, ¿no? Ese alimento me sienta mal, por tanto, no lo quiero comer más. Claro que tiene que, para su supervivencia, ha sido vital eso, pero eso tiene un arma como todo de doble filo. Ha sido vital para su supervivencia, pero alimentado y estimulado, como en la sociedad que estamos nosotros, al máximo, pues nos crea muchos tabúes, nos crea muchos miedos y nos crea muchas estructuras que nos mantienen prisioneros y muchísimas veces prisioneros de la enfermedad. Y de ahí que veo que es delicado. Actualmente, actualmente mismo, es decir, por ejemplo, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, del que tanto se habla, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer, aparte de tener terror de las enfermedades degenerativas del cáncer, que todos, en general, toda la población tiene miedo, aparte de eso, toda la población tiene miedo de las enfermedades mentales y sobre todo del Alzheimer. Todo el mundo tiene miedo de tener un deterioro cognitivo a partir de cierta edad. La gente tiene mucho miedo de tener Alzheimer. Y además, a la que papá o mamá hacen cualquier, yo qué sé, tienen algún pequeño deterioro, pequeñito deterioro, o nos parece que es un deterioro cognitivo, ya enseguida les ponemos la etiqueta de Alzheimer encima. Los llevamos al neurólogo a ver si ya nos diagnostican el Alzheimer y ya, o ya es una demencia senil, y a partir de ahora, pues bueno, ya no puedo contar con mi madre o con mi padre, porque ya está con una demencia senil. Yo os puedo decir que me he encontrado con algún caso que ahí sí que pienso que bueno, que podría hacer una pequeña contribución a que no haya más Alzheimer del que hay, o por lo menos que no haya más demencia senil de la que hay. Porque me he encontrado con personas que han tenido pequeños problemas de salud que les ha llevado incluso, por ejemplo, a pequeños lapsus de memoria, ¿no? Que ha sido una cosa muy puntual debido a unas circunstancias y ya enseguida se les puso la etiqueta de Alzheimer y ya se estuvo previendo ya todas las consecuencias, cambios en la vida de esa persona y toda la familia ya estaba estructurando y unas circunstancias en torno que iban a llevar definitivamente a esa persona a la demencia senil. En concreto estoy pensando en un hombre que lo ha dado después de una situación de muchísimo estrés, un gran estrés, que no voy a extenderme ahora, tuvo un momento de pérdida de amnesia puntual, es decir, tuvo como un desvanecimiento en la calle y por unos instantes después de ese desvanecimiento tuvo ausencias, una ausencia. Le costó un momento, bueno, recordía a su familia, pero tuvo ausencias en el sentido que no sabía muy bien ni siquiera dónde vivía ni qué había estado haciendo antes, unas pequeñas ausencias. Automáticamente la familia lo vio como un principio de Alzheimer. Este hombre era un hombre que se valía totalmente por sí mismo, es un hombre pues, que todavía gestionaba negocios, conducía coche, viajaba, leía y automáticamente toda la familia le puso el corsé de Alzheimer. Cuando yo hablé, por suerte, una persona muy cercana me habló de este caso o me lo trajeron para que diera mi opinión. Y entonces una de las cosas que yo insisto a la familia es que una vez que recuperado de esas pequeñas ausencias, la familia no le dejaba conducir, no le dejaba salir solo, no le dejaba, o sea, le pusieron un corsé muy, muy rígido alrededor, ¿no? Y en un momento dado, cuando yo evalué todas las circunstancias de esta persona, y dije, estos síntomas fueron consecuencias, la secuela posterior de esas circunstancias, actualmente está totalmente recuperada, y lo mejor que se puede hacer para evitar que caiga en un Alzheimer es dejarlo que vuelva a su vida normal, es decir, que conduzca, que salga solo, que lea y que haga su vida normal la de antes. La familia en un principio tuvo mucha reticencia, ¿no? Pero finalmente pues asintieron, al principio un poco bajo vigilancia, consintieron. 4 años después, esta persona conduce perfectamente, gestiona negocios, lee, viaja y es una referencia para todos sus hijos y sus nietos. Si se le llega a mantener así por siempre, os garantizo que hoy esa persona sería una persona con Alzheimer. Si se le llega a mantenerse por ser tan afectado. Porque una persona que era tan libre no se le deja conducir. Ya se le quitan los negocios.
no puede leer, no puede viajar, no hay referencia de nada porque nadie ya confía en él. En su buen criterio, ¿qué creéis que había pasado? Se habría deteriorado, se habría deteriorado de la noche a la mañana esta persona y habría caído en una demencia senil sin la menor duda. No se hizo esto, a suerte, las personas, su familia de alguna forma estuvo abierto a darle ese voto de confianza, se le dio ese voto de confianza, 4 años después esta persona está estupendamente bien. Y ahora, además, se convierte en un abuelo estupendo, porque ha entendido muchas cosas y ha comprendido él y su familia muchísimas cosas de cómo es la psique humana, ¿no? Quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado en los niños, pero también en nuestros ancianos. Es decir, hay una relación muy clara entre niños y ancianos, niños y tercera ancianos. Ancianos como, yo lo vería como sabios, es decir, como los que tienen experiencia de toda la vida. Y sería muy importante, si a grupos de nuestra sociedad tenemos que cuidar especialmente son niños y ancianos. Y sería estupendo que entre ellos haya una gran interacción, especialmente cuando sean ancianos sabios. Y estos ancianos serán sabios si a lo largo de su vida no los hemos ido condicionando y podando hasta tal punto que llega un momento que se conviertan realmente, efectivamente, en vegetales y por lo tanto en enfermedades degenerativas graves, ¿no? Entonces, estamos, pues, que el niño ya ha adquirido, ha entrado en el mundo dual en el que vivimos nosotros. Esto es bueno y esto es malo. Y esto me gusta y esto no me gusta. Y a partir de ahí llega una etapa en la que realmente se va a ir desarrollando muy rápidamente con este código. Me gusta esto, no me gusta, esto lo quiero, esto no lo quiero, esto es bueno, esto es malo. Y todo su mundo y su relación con el mundo va a ser en esa relación dual. Esta es mi amiga, porque me gusta, porque me cae bien, porque tal, esta no me gusta, me cae mal y la rechazo. Y es mala persona, que si no me gusta es mala persona, es que está claro. ¿Entendéis? Y así se va haciendo, se va formando la sociedad en la que vivimos y eso mismo está a la raíz de, pues, de discusiones, de rivalidades, de guerras y de muchísimos problemas del mundo actual. Es decir, toda esa señalidad. Sin embargo, esa dualidad sí que es verdad que es importante, pero sin caer en ciertos extremos. Y es ahí donde nosotros podríamos ser un elemento de equilibrio. Y es para nosotros ser este elemento de equilibrio significa que el niño, esa personita que se está formando, nunca pierda esa conexión, que por ejemplo en Oriente se llama la conexión cielo-tierra, esa que le hace tener siempre una referencia que está por encima de la referencia racional y que las culturas arcaicas se mantienen y que es este eje vertical que une cielo-tierra y que le hace que en un momento dado no se deje arrastrar a procedimientos racionales que le hacen perder toda coherencia en lo que es él y su relación con el mundo. No sé, ¿queréis que hagamos una pausa en media hora? 5 minutitos, ¿sí? Hacemos una pausa, seguimos hablando de la estructura del niño y todos los que estáis por la mañana vendréis por la tarde, podéis venir por la tarde, ¿no? Las fotocopias, Luis, se han ido a hacer. Las dos que estaban cerradas, se las arriba al centro. Lo digo porque las fotocopias que os darán, como si hay alguno que no puede venir por la tarde, no vamos a poder abarcar todo esta mañana, eso está claro. ¿Quién es que no puede ver? No estoy segura. Ya me lo darán. Sí, a ver si llegan antes del mediodía seguramente. No, pero ya me lo darán. Pero de todas maneras, con Carolina no hay problema, con vosotras se lo puede guiar. Lo digo porque en todo ese caso, después de la pausa, lo que vamos a hacer es un poco centrarnos para que los apuntes que tenéis a cosas los podáis interpretar adecuadamente. Porque veréis que he hecho una relación, primero he explicado las 5 leyes descubiertas por el Dr. Haber, luego he hecho una relación de frases
que pueden que pueden lesionar la frágil psiquismo del niño, y luego enfermedades en relación con emergencias biológicas. He puesto como una frase de referencia para que podáis entender un poquito mejor eso. Nos centraríamos mucho en esto y luego en la tarde lo veríamos en más detalle con ejemplos, con casuística, si os parece, pero para que los que estuvierais que ir en un momento dado no sean unas hojas estériles, es decir, que las podáis utilizar un poquito y, como digo, que os sirvan de referencia para poder entender, ¿no? Por una sola, cuando tú ves una enfermedad y os pongo una referencia de una frase al lado, está claro que con una sola frase no podéis entender toda la magnitud de lo que abarca esa frase. Pero os pondré ejemplos para que podáis entender mejor a qué hace referencia y matices. Dice, dos niños, por ejemplo, con unas anginas, habrán tenido una emergencia biológica idéntica, pero con matices muy diferentes, que hay que saber analizar adecuadamente. Y quizás vamos a poner énfasis en esta parte de la mañana para que los que tengáis iros antes y os tenéis que ir, pues podáis luego sacarle más provecho a lo que hemos hecho, ¿no? Hacemos 10 minutitos de pausa, 10 minutitos procurando que no sea muchísimo más, porque si queremos hacer todo lo que quisiera hacer antes de la hora de comer, vaya puestitos. Hemos hablado ahora de cómo se iba estructurando la conciencia del pequeño. Sin embargo, no hemos hablado cómo el pequeño va incorporando información y cómo se desenvuelve respecto a esa información. Pero todavía, incluso podríamos hablar de algo todavía más sutil, que nada más nombraremos un poquito, pero que es importante entender. Esa dualidad que hemos expresado, lo que el niño tiene, esto me gusta, no me gusta, esto es bueno y esto es malo, a un nivel más profundo, también tiene esa dualidad en el sentido de que el niño innatamente tiene una estructura psíquica también dual, es decir, tiene innatamente un impulso a la vida que se llama, o se le ha llamado para vosotros, ánima, un impulso a la vida. Lo que el psicólogo Carlos Gustav Jung habla de ánima es diferente el concepto, ánima como impulso a la vida y también una angustia vital que es como, digamos, sus temores, sus miedos. Entonces, ¿el ánima qué sería? Sería alegría vital, sería impulso a la acción, que es lo que al niño le impulsa pues, a gatear, a cogerlo todo, a tener experiencias. Es lo que hace que incluso le permite superar sus miedos, atreverse. Es lo que da sentido a nuestra vida, ¿no? Este ánimo, este impulso vital. Y la angustia es lo que frena. Y entre ambos tiene que haber un equilibrio adecuado. Es decir, la angustia es el temor, es el miedo, es lo que frena, pone freno a la actitud de experiencia, a la actitud expansiva del ánima, y le pone freno, pero al mismo tiempo es una custodia de la vida, porque le hace decir, hey, cuidado, que aquí hay un peligro, ten cuidado. Lo que pasa es que entre ese miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, miedo, todos esos miedos, tiene que haber un equilibrio adecuado. Ninguno tiene que estar por encima del otro. Este estado de angustia, si es excesivo, va a tener unas repercusiones físicas y el ánima, evidentemente, también va a tener. Es decir, cuando uno tiene una alegría vital, las endorfinas suben en el cuerpo, la tolerancia al dolor es mucho más alta y hay toda una serie de consecuencias. Y entre ese impulso a la vida y esa angustia vital tiene que haber un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio, si el niño, las influencias que recibe el niño en la primera etapa de su vida son adecuadas, se mantendrá un buen equilibrio. Pero si hay una angustia, muchos miedos por parte de la madre, durante la gestación, en el nacimiento, en la primera etapa de la vida, si darnos cuenta de la madre, esos temores, va a dejar una neta influencia, y eso se puede ver en terapias que hay. Va a dejar una neta influencia, por ejemplo, embarazos no deseados, embarazos que suponen una carga excesiva para la madre, todos los miedos que acompañan todo este proceso, circunstancias adversas que vive la madre durante ese embarazo, como por ejemplo el cuidado
de una persona enferma, la muerte, la pérdida de un ser querido durante el propio embarazo o en los primeros tiempos de la vida del pequeño, donde se ve obligado a compartir el tiempo de su mamá con el cuidado de una persona enferma. Todo eso parece que no, pero va a ser algo que va dejando una huella en este pequeño y que de alguna forma le puede marcar y puede romper ese equilibrio. Y podríamos hablar de cantidad de patologías del adulto en que ese equilibrio está roto. O si no está roto, por lo menos está fragilizado. Hace falta muy poco luego, posteriormente a la vida, para que ella acabe de romper ese equilibrio. En la vida de un niño, como es que para que tenga una estructura psíquica adecuada, ¿qué quiere decir? Que tenga capacidad de hacer frente a muy diversas situaciones, no podemos tampoco sobreprotegerlo mucho. El niño tiene que tener una noción de la realidad. Y la realidad cotidiana se presenta de momentos alegres y felices, seguros, y momentos de inseguridad, de miedos y de circunstancias desconocidas para él. Y la vida está ahí sobre esos dos puntos. Si las etapas primeras del niño recibe la atención, el soporte adecuado, su estructura se va estructurando adecuadamente, pues el niño tiene mucha capacidad de ir equilibrando esas dos partes de su ser. Y por lo tanto será capaz de enfrentarse a muy diferentes circunstancias. De todas formas, todos tenemos nuestro talón de Aquiles, todos sin la menor duda, y todos un día podemos tener una circunstancia que de alguna forma tan inesperada, tan brusca, de tanta carga emocional para nosotros que nos pueda, digamos, podemos bien cegar la vida. Es decir, mucha gente a veces me dice, oye, qué suerte tienes, ¿no? Es decir, tú no te pones nunca enferma. No lo sé, sinceramente no lo sé. Tengo elementos, pero también me pueden pasar circunstancias que superen mi capacidad de frente. No lo podemos saber y no puedes decir, nunca está bueno de ver. O sea, no lo puedes saber. Cada uno tiene sus puntos vulnerables y no sabemos hasta qué punto, porque a veces son cosas que están realmente, pueden estar muy ocultas cuáles son los puntos más vulnerables del alguien. Siempre, de alguna forma, el pequeño, la nueva árbol que se está estructurando, se mueve entre esos puntos y de alguna forma eso crea una especie de alarma psíquica, que es un saber, que es lo que esa alarma física está conectada a un saber primigenio, a un saber ancestral que de alguna forma le informa de las cosas, ¿no? Es decir, hay cosas que el niño de alguna forma ya conoce o la persona ya sabe, hay conocimientos que se llevan dentro. ¿Sí? Hay determinados patrones de conducta que no hace falta que los enseñen. Hay un código de honor que el niño lo lleva dentro, o sea, el nuevo ser lo lleva dentro. Hay una ética que el niño lleva dentro. Tú al niño le puedes decir, no se roba, no se coge, tal y cual. Es decir, la noción de robo puede cambiar de una cultura a otra, porque claro, el tema de pagar con dinero, del trueque, pues bueno, antes había el trueque, pues ahora se paga con dinero. Entonces, hay cosas que el niño tiene que reactualizar a la vida donde vive. Pero lo que está claro es que un niño tiene bastante clara la noción de un lema que en su momento se hablaba, que es yo gano, tú ganas. O sea, el concepto de trueque. Si tú me das algo, yo te correspondo. Y eso está dentro de un código ético que se llama los genes. Y entonces el niño puede respetar ese código. De todas formas, el niño tiene, y vamos a pasar así muy rápido, porque si no, es que en un día es justito de poder abarcar tantas cosas y seguramente que me dejaré muchas cosas en el tintero, ¿no? Pero el niño, en su estructuración, no sé, bueno, el niño en su impulso en la vida pues asume riesgos, también asume riesgos y, y evalúa esos riesgos. Y como decía, yo no puedo saber nunca en qué circunstancias me voy a encontrar. No podemos tener
certeza de eso. Pero cuando yo más capacidad tenga de acomodarme a todas las circunstancias, menos fáciles es que hay algo o sea, esto los tibetanos lo llaman medios hábiles. Significa tener muchos recursos para saber hacer frente a cualquier situación. Y el niño, en la primera etapa de su vida, hay una etapa en que aprende a adquirir muchos recursos para hacer frente a las situaciones a través de un elemento muy importante, que ese también es propio y exclusivo de los seres humanos. Hemos hablado antes de la racionalidad, ¿no? Y ahora hablamos de otro aspecto que quizás a nosotros se nos ocurre cuál puede ser, ¿no? Algo que es exclusivo nuestro, ¿se os ocurre? Que en relación, en principio, a otros mamíferos no tiene. El pensamiento, El pensamiento es una cosa de racionalidad. Y otro aspecto muy importante en la estructura del niño, para que se vaya estructurando y para que vaya teniendo muchos recursos. Hay un elemento que es fundamental. ¿Qué? El lenguaje. Sí, pero antes de ese lenguaje, de adquisición del lenguaje, hay algo anterior a esa adquisición del lenguaje, a la comunicación, que es la imaginación. La imaginación, en etapas anteriores, los psicólogos no hablaban muy bien de ello, y de hecho incluso se valoraba negativamente que un niño tuviera excesiva imaginación, como diciendo, un niño que imagina, a ver, todos habéis visto que el niño mejor tiene un osito que le habla, y le pone un nombre y le habla, y lleva como una vida paralela con la vida del osito y la vida con sus familias. Y eso muchísimas veces, ¿sabes? Hay psicólogos que lo evaluaban como que el niño tiene frustraciones, tiene carencias que compensa, carencias afectivas que compensa con el osito, con la muñequita o con el amigo imaginario, es decir, con fantasías imaginarias. Actualmente hay muchos trabajos de investigación que no están en absoluto de acuerdo con ello. Es decir, la imaginación, el juego de rol, porque en el fondo, a ver, en los juegos de rol hace unos años se habló muy mal porque adolescentes en juegos de rol cometieron actos tremendos. Pero siempre ha existido el juego de rol. El juego de rol es que el niño se imagina ser otra cosa que no es. Yo soy la princesita, o yo soy el sastrecillo valiente, o soy, yo qué sé. Hay una etapa en que eso para nada es patológico. Claro que puede llegar a ser una patología, pero cuando se da espontáneamente, sirve para la estructuración de psíquica del niño y para codificar muy diversas circunstancias, aún sin necesidad de vivirlas. Le permite imaginar, proyectar y estar preparado a determinadas eventualidades. Y eso es válido también para nosotros. Es decir, tú te imaginas una situación y, para poner un ejemplo, es decir, cuando tú pasas el carnet de conducir, en principio vas con un profesor a tu lado, etcétera, etcétera, y en principio una frenada inesperada, un desliz por una carretera helada, no lo tienes cuando estás pasando el permiso de conducir. Sin embargo, a ti te dicen, si pasa tal cosa, tienes que hacer tal otra, ¿no? Y en un momento dado, un día te encuentras con una situación y a ti, en el fondo, esa información te ha quedado grabada y tú pones esa información. ¿O por qué lo has imaginado? Bueno, si la carretera está helada, pues se dice de que no hay que frenar. Y te lo han dicho mucho, lo has oído hablar, te lo explicó tu profesor o te lo han explicado amigos. Si la carretera está al lado y el coche se te va, no frenes porque el coche se te va más. Pero aquí nunca te ha pasado. Hasta que un buen día te pasa. Hay una balsada en la carretera, hay una placa helada y el coche se te va. Si tú muchas veces has oído, te has imaginado, etcétera, automáticamente pones el reflejo en marcha adecuado. Y muchísimas veces es acelerar, no frenar. Eso si tú lo has oído y te lo has imaginado. Si tú nunca lo has oído y te lo has imaginado, no se te ocurrirá. Y lo más seguro es que frenes y entonces te la pegues. ¿Ves? La imaginación sirve para proyectar, para vivir experiencias y estar preparado a nuevas experiencias. O sea, para proyectar experiencias que no vives, pero que te preparan a la eventualidad de vivirlas. De hecho, el niño utiliza muchísimo su imaginación en la estructuración de su conciencia, pero es que nosotros también continuamente imaginamos y proyectamos cosas. Incluso en demasía. Es decir, en la etapa del niño, contrariamente a lo que psicólogos y psiquiatras pensaban antes, cumple una función muy bien, muy definida,
si caemos en determinadas patologías, sí que efectivamente hay adultos que continuamente hacen proyecciones y a través de esas proyecciones incluso continuamente manipulan su realidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay personas que, yo qué sé, tienen un concepto inadecuado de una persona y continuamente sobre esa persona van haciendo una proyección y su propia proyección negativa va haciendo que esa persona interaccione mal con ellos. Entonces se va cumpliendo, o sea, se cumple una relación difícil, pero porque ellos inicialmente también continuamente han ido alimentando esa relación difícil, ¿no? Es decir, podríamos poner muchos ejemplos de cómo nosotros a través de la imaginación manipulamos nuestras condiciones. Pero el niño en este sentido es, como podríamos decir, muy virgen todavía. Entonces el niño, la imaginación es una herramienta muy útil para poder vivir el máximo de experiencias posibles. ¿Qué hace el niño? De lo que él va teniendo experiencias, las mezcla, las interacciona y las vive en su imaginación e interactúa con ellas. Y le permite elaborar muchísimas más recursos, proyectar muchos más recursos de los que tendría si no tuviera imaginación. Y veréis que incluso en los códigos que los papás dan a los niños, pues muchísimas veces los niños luego lo ponen en práctica con su amigo imaginario, con su animalito imaginario o con su perro de realidad. O sea, a veces los perros, animales de compañía, son útiles para los niños porque con los animales de compañía interaccionan, lo que reciben de sus papás lo hacen con el perro. Es decir, ese patrones, ¿no? Y pórtate bien, y siéntate, y si te portas bien te daré esto. O sea, hacen lo mismo que hacen los papás con ellos, lo hacen con el perro. Y si no, lo hacen con la muñeca o con el osito, ¿no? Pero así todo, por tanto, el patrón que ven los papás lo van a trabajar en su imaginación, con amigo imaginario, con animalitos, o sea, etc. Pero, como os decía antes, el niño tiene un código. Y siempre los patrones que le demos al niño tienen que estar en armonía con ese código. Nosotros sabremos dar el código adecuado al hijo si nosotros hemos tenido el código adecuado a nuestros padres. Es verdad que a veces se puede pasar de generación en generación un código inadecuado. Y cuando tú has recibido chantaje de tus padres, tú chantajeas a tus hijos. Cuando tú creas coacción en tus hijos, cuando tú desvalorizas a tus hijos, cuando tú descargas tus frustraciones afectivas en tus hijos, o sea, tú lo has vivido de tus padres, luego tú lo haces con tus hijos. Y es ahí donde hay que tener muchísimo cuidado. Y mucho cuidado porque eso puede tener una repercusión muy grave y es de lo que ahora me gustaría un poco saltarme. Podríamos hablar muchísimo más de cómo se estructura la conciencia del niño en las etapas, pero como queremos un poco enfocarlo mucho a las enfermedades y darnos la máxima información en el mínimo tiempo posible, pues ahora vamos a pasar al siguiente punto. Aquí en las hojas que os entregarán he puesto unas frases que yo he puesto frases que dejan huella. Hay frases, gestos, circunstancias que pueden dejar a veces circunstancias que no están en nuestra mano, evidentemente. A ver, claro que hay circunstancias que pueden ser muy difíciles y que en la vida del niño le van a obligar a una maduración que a lo mejor anticipada, digamos. Se confronta con una situación que en principio, pero bueno, la vida tiene esas circunstancias. Es decir, el niño en principio se supone que el niño tiene papá y mamá, y que ese papá y mamá, pues bueno, por lo menos hasta que llegue la vida adulta, lo tendrá. Pero a veces papá y mamá se separan. A veces papá y mamá, uno de los dos fallece. A veces, y el niño tiene que aprender a interactuar con esa situación. Normalmente los niños no tienen ninguna dificultad en hacerlo. Ninguna, porque la muerte es algo que innatamente ya tienen mucho más integrado. Es luego que vamos perdiendo esa memoria innata. Es decir, la persona adulta que jamás se ha confrontado con la muerte es como que ya ha perdido se ha desconectado, ha perdido esa conexión interna que le hace tener un trato familiar y con la muerte y un trato
una relación que sana, directa con el hábito de la muerte. Los niños normalmente aceptan muy bien la muerte. Es cuando pasan los años y nunca nos hemos, precisamente, no hemos trabajado en la generación la aventura de la muerte, porque siempre ha sido un tema tabú, que un buen día te confundes de una forma inesperada con la muerte. Entonces, te crea miedo y angustia. Pero los niños, innatamente, la eventualidad de la muerte es algo que interactúan con ella de una forma fluida, fácil y normalmente integran bien la experiencia. La única cosa es que les obliga a una madurez mayor y anticipada. Pero eso no tiene por qué ser malo, ¿no? Al contrario, puede ser muy bueno. Puede ser bueno en el sentido de que si introducen con esas situaciones va a hacer les va a dar una madurez, una sensibilidad, una como diría yo, una sensibilidad con sus otros congéneres mayor de lo que correspondería a su edad. En ese sentido, puede ser personas mucho más maduras y sensibles que otros niños, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas frases que pueden, que tenemos que tener especialmente cuidado los padres, los educadores o los que estamos en contacto con niños, tener mucho cuidado porque pueden dañar gravemente, porque es algo que no está codificado en el psiquismo del niño? Frases como decir, ya no te quiero. Un niño, entre papá y cachorro, para entendernos, porque somos mamíferos, no lo olvidemos, papá, mamá y cachorro, hay una interrelación y esa interrelación siempre va a ser de ayuda y de cariño. Un niño no tiene para nada, no tiene capacidad de integrar que un día su papá o su mamá le diga, ya no te quiero. Tú un día puedes estar muy enfadado y el niño te puede romper, yo qué sé, tu jarrón preferido o yo qué sé, algo muy, muy valioso afectivamente para ti. Y te puedes enfadar, pero de ningún modo puedes decir, ya no te quiero. Porque el niño puede entender que tú estés molesto, puede entender que tú pongas digamos, esto no se hace o eso no se toca porque tiene un peligro. Tiene capacidad perfectamente para integrar esa información. Lo que no tiene capacidad para integrar es para decir que en relación a eso tú ya no le quieres. En la naturaleza, cuando tengáis dudas, hay que pensar cómo actuaría otra mamá mamífera. Porque incluso a veces, cuando ya has perdido tanto tu instinto, que ya no sabes lo que es correcto y lo que no, que eso nos puede pasar, ya no sé cómo tengo que educar a mi hijo, ya no sé lo que hago bien y lo que hago mal. Pues cuando ya esté ese instinto, eso que yo decía antes, sigue tu instinto, hasta eso, es que ya no sé cuál es mi instinto, es que no lo encuentro mi instinto, pues piensa, ¿qué haría una mamá mamífera en tu lugar? Una mamá mamífera, cuando un cachorro hace algo inadecuado, le pega un gruñido, pero no lo destierra. O sea, no le dice no te quiero volver a ver más. No lo coacciona, Bueno, primero no hay el lenguaje, que el lenguaje es un arma de doble filo, igual como podéis ver. Es un lenguaje que permite la comunicación y que permite entre seres vivos una gran interactuación, pero es una arma de doble filo, se puede hacer mucho daño a través del lenguaje. Entonces, frases que yo he escuchado, las frases que yo he puesto son frases que yo he escuchado repetitivamente, las pongo las que yo he escuchado. Ya no te quiero, eres un inútil, eres un patoso, no sirves para nada, por tu culpa, eres igual que tu padre, eres igual que tu madre, eres igual que tu tío. Y evidentemente, si dices que eres igual que tu padre o tu madre, normalmente, sinceramente, es connotación negativa, no positiva, porque si dices tu madre es una persona estupenda y tú eres igual que tu madre, estupendo. Pero normalmente cuando dices eres igual que tu madre o tu padre, normalmente no es con una connotación positiva, habitualmente, sobre todo si los padres pasan separados. Entonces, eso muchísimo cuidado. Para explicaros un ejemplo de lo que puede ser esto, para que entendáis, hace un tiempo una madre me consulta por un hijo adolescente que tiene gravísimos problemas, trastornos de la conducta, trastornos graves, incluso algunos bastante importantes. Y entonces están desesperados porque, bueno, está yendo al psiquiatra, está medicado, pero la medicación no logra controlar todo eso y los padres no saben más qué bien hacer. Y sin embargo, el padre y la madre, pues ves que son padres sensibles, padres que han intentado pues, hacer lo mejor para sus hijos y que tú dirías, bueno, con una cultura, con una educación, universitarios los dos, y ¿qué ha ocurrido para que en esta familia se haya dado esta circunstancia?
Y entonces otro día la madre, porque hay más hermanos, y que claro, nada más conocía un poco la circunstancia de ese adolescente, ¿no? Y otro día la madre me viene a ver, me dice, bueno, como con mi hijo ya no sé qué más hacer, dice, he decidido venir yo en su lugar, a ver qué puede hacer conmigo, a ver si yo me aclaro más las ideas y entiendo qué ocurre en mi familia. Dice, porque mi hija el otro día, pues una chica que está en la universidad, me dijo, mamá, es que nos habéis hecho a todos los hijos tarados. Porque la chica era una chica de notas brillantes que sacaba todo matrículas y en plena carrera con notas brillantes de matrícula decide dejar la carrera a mitad, irse a la aventura y dejarlo todo colgado. Y entonces la madre y el padre desesperados diciendo, hombre, tu hija, la única que estaba estudiando carrera, la única que nos había salido bien y dejas todo colgado. Dice, sí, mamá, dices que ya ves que es que estamos todos tarados. La hija le contestó. Dice, entonces, dice, eso es lo que me hizo plantearme que estoy haciendo mal. Pero entonces va a la conversación y dice, y en un momento dado comenta algo así como, hablamos de las circunstancias de la familia, etcétera, etcétera, y dice, bueno, dice, no, nosotros, mi marido y yo nos llevamos súper bien. Yo a mi marido lo considero, pues, el compañero ideal. Hay súper buena relación entre nosotros, es que no entiendo qué ha pasado con mis hijos. Dice, bueno, de la única cosa que a veces pasa que es que a mi marido se le escapa muchas veces decirle a mi hijo, precisamente, el que está peor, eres igual que tu abuelo. Dice, y a veces hasta a mí se me escapa decirle que eres igual que tu abuelo. Y le pregunto, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con el abuelo? ¿Por qué le dice que se parte del abuelo? Dice, uy, el abuelo. Dice, el abuelo fue un caso, el abuelo es una persona de Usona. Hombre, el abuelo trabajaba en un matadero, sacrificaba cerdos, era extremadamente violento, maltrataba a la mujer y a toda la familia, pero no solamente eso, sino que era conocido que cuando entraban los animales al matadero, los cerdos, o sea, bajaban de los camiones o entraban al matadero, si los cerdos entraban muy atropelladamente y de alguna forma alguno le daba un golpe fuerte, que era normal porque los animales estaban asustados y entraban en tropel, pues si alguno le daba algún golpe, le cogía y le clavaba un tornavís y con eso ya quedaba marcado. Y a ese, lo que os voy a decir es muy gordo, ¿eh? A mí me dejó helada, ¿eh? O sea, no os asustéis, ¿eh? Dice, ya ese, cuando iba al matadero, a los que estaban marcados, porque le habían golpeado, cogía y a esos los cogía en primer lugar y les quitaba los ojos, lo que os digo, ¿eh? Les arrancaba los ojos, les cortaba el rabo, les hacía mil y una perrerías o sea, los torturaba antes de matarlos, como decir, ahora vais a pagar lo que me habéis hecho. Era un psicópata. Y encima de esto se jactaba y era conocido que lo hacía. O sea, imaginaos, esto es Sadismo bestial. Sí, pero brutal. Brutal. Además, a su mujer maltratos físicos, psíquicos, pero encima se jactaba de eso y se ve que en el matadero era conocido, todo el mundo conocía, pero en esa época pues no había tampoco esa noción del maltrato a los animales y nadie puso jamás una denuncia. Y bueno, el abuelo ya ha muerto, ¿eh? Pero era muy conocido que el abuelo se comportaba de esa manera. Entonces, claro, comparar al chico con el abuelo, cuando en la familia siempre se ha contado las fechorías del abuelo, y claro, yo me quedo espantada y dijo, hombre, pero es que no me extraña que el chico cómo está, si lo comparáis siempre con el abuelo, dice, no, pero si a él no le afecta que le comparemos con el abuelo. Digo, ¿y cómo que no le afecta? Dice, no, dice, porque él desde pequeño siempre ha defendido a su abuelo, siempre justificaba lo que el abuelo hacía. Digo, pero claro, si a un niño lo comparáis, una persona tiene que tener una autoimagen digna de sí misma. Claro, si tú le das una imagen tan deplorable, el niño va a intentar compensarla como pueda. Y es lo típico también, que cuando unos padres están divorciados, te dices, tú eres igual que tu padre o tu madre, y el niño siempre defiende al padre o a la madre, al que tú comparas. Cosa que encima da rabia, al que lo hace, no, porque dice, y encima defiende a su padre o a su madre. Mi padre que me ha dejado que no paga pensión, que nos ha dejado colgados, que no sé qué, que no sé cuánto, y encima va y defiende a su padre o a su madre, quien sea. Quiere decir, te da rabia. Y es que, claro, el niño lo va a hacer, va a defender al otro. ¿Por qué? Porque no puede tener una autoimagen. Y claro, la imagen de su papá y su mamá es muy importante. Si esa imagen de papá o mamá, alguien la lesiona esa imagen, le hace daño. No hay que hacerlo, ¿eh? Es decir, cuando él tiene edad de razón, pues mira, creo que tu padre y tu madre en ese sentido estuvo inadecuado. Es decir, lo que no cuesta tampoco es ocultar, y más cuando el niño pregunta por sí mismo. ¿Y qué pasó con papá o qué pasó con mamá? Pues mira, yo lo viví de esta manera. Hemos hablado de creencia
cada uno tiene sus creencias en jerarquías superiores, pero hay algo que tú no puedes, hay un código, y es que tú tienes que actuar en acuerdo con una conciencia, y que hay un código, y esa conciencia tiene un código universal, de lo que es adecuado o adecuado. A un niño en el fondo no hace falta enseñarle lo de robar, porque un niño sabe que no puede tomar nada sin dar algo a cambio. O sea, ya no en cuanto a dinero, sino de trueque, es decir, tú me ayudas, yo te ayudo. Eso es un código universal. Y además es bueno de que ese código esté siempre, es decir, compensar. Es un código universal. Tú me ayudas, yo te ayudo. O sea, no, porque si no, y eso puede también ser adecuado, ser códigos inadecuados que damos y que pueden traer patologías el día de mañana, es pensar que al niño todo se le debe. Es decir, consentir, mimar al niño sin ponerle jamás límites puede hacerle que tenga una infancia muy feliz. Pero podemos predisponerle a patologías muy graves el día de mañana porque el niño no tiene límites claros y además crece con la ilusión de que todo lo que él pide lo debe de tener, como que los demás viven para satisfacer sus necesidades, como que los demás le deben un cuidado y una atención exclusivista a él. Y eso no es un código correcto. Eso puede a veces ocurrir en hijos únicos que se dé ese tipo de código, ¿no? Donde los papás, con la mejor intención del mundo, pues colman, protegen, y colman todas las expectativas que pueda tener este niño. Y de alguna forma este niño crece con ese código. Cuando un momento se confronta con las circunstancias de la vida, se ve que se encuentra que muchas veces las cosas no salen como esperan, que los demás no tienen la educación que él espera que deben de tener hacia él, y ahí empieza el dolor y el sufrimiento, y a veces incluso eso puede llegar a la enfermedad. Palabras como que das asco o me das asco, palabras de rechazo que pueden tener sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo, a veces, cuidado, pueden ser los propios compañeros de escuela que pueden dar códigos de rechazo, ¿eh? Yo recuerdo el caso de una persona que conozco que de pequeñita, no sé cómo debió ocurrir. Bueno, la cuestión es que ella tiene ese recuerdo, ¿no? De que un día sus compañeros de colegio le dijeron hueles mal. Hueles mal. A raíz de ahí, la niña sintió eso como una agresión, hueles mal. ¿Y qué pasó? Pues que la niña que buscó leer bien. Y entonces pues buscó una botella de colonia de su casa y le cogió una especie de obsesión y se iba al colegio bañada en colonia. Es decir, siempre de niña iba el pelo empapado en colonia. ¿Sabéis las colonias de lavanda? Sí. Pues iba empapada en colonias de lavanda. Pero claro, también tanta colonia de lavanda, pues también llega un momento que eso hace un olor y cuando sudas o se mezcla con otros olores llega un momento que también es excesivo ese olor. Con lo que las niñas, con lo que el colegio seguían diciendo, hueles mal. O los profesores de colegio decían, hueles mal. Y la niña llegó a adolescente y cada vez, como le dicen que hueles mal, pues cada vez más. Y ya pasó los perfúmenes. Claro, los perfúmenes todavía es peor que las colonias. Cuando se mezclan con, por ejemplo, un perfume con olor a comida es tremendo. La mezcla de olor a comida con perfúmenes, con olor corporal. Y realmente, sinceramente, esa persona, o por lo menos olía mal. ¿Por qué? Porque se mezclaba este olor de tantos perfúmenes diferentes, con tantos olores diferentes, y era su sufrimiento y en el fondo la verdad es que olía mal. Cambiar ese código costó mucho porque ella no podía dejar el perfume. O sea, era como una pantalla de protección. O sea, le quedó una huella tan grande, pero nos podéis imaginar hasta qué punto. Es decir, el coche de esta persona que no se puede entrar dentro del olor que hace. Y claro, de haber mezclado el olor que se ha impregnado en las butacas del coche, de tantos perfúmenes, la ropa personal, los olores que se han ido mezclando allá, es que entras en el coche y te tienes que abrir la ventanilla y es que te ahogas. Y poquito a poquito se ha ido cambiando ese código, pero ha costado lo suyo. ¿Por qué? Porque esta persona, pues bueno, tenía ese temor y el propio temor le hacía precisamente que olía mal porque mezclaba demasiados olores para intentar oler bien. O sea, imaginaos eso, una cosa que en apariencia es insignificante, cómo condiciona toda la vida de una persona, sin contar otra cosa,
Y es que esa persona gran parte de su sueldo se lo gastaba en los perfumes, porque ella para oler mejor, pues usaba los perfumes más caros. Y todos los tipos, o sea, todas las novedades que podían salir por televisión de perfume los compraba. Yo creo que tenía una verdadera, o tiene una verdadera perfumería, lo que pasa que ahora ya ha cambiado, en su casa. Un mostruario de lo más completo que os podéis imaginar, de perfumes. Gran parte de su presupuesto se iba a eso y siempre la imagen, la autoimagen, a ropa y perfume. ¿Por qué? Porque tiene una autoimagen muy deteriorada, su autoimagen externa, ¿eh? O sea, son aspectos externos de sí mismo muy deteriorados. A veces una simple frase de un día empezó que se pusiera colonia y desencadenó todo este proceso. O sea, imaginaos lo vulnerables que somos, ¿no? Y cómo una cosa puede... Además, una frase dependerá mucho en qué momento hace impacto en la persona. A ti, en un tema, yo qué sé, ahora alguien nos dice, hueles mal, dirás, chica, no sé, será el olor de la comida que he hecho, de la paella que he hecho hoy en casa, o sea, no sé. Pero es decir, bueno, tienes suficiente como seguridad en ti misma para que esa información no te afecte. Pero claro, puede haber una etapa de tu vida, sobre todo siendo niño, que te digan que huelen mal, te deja una huella profunda de inseguridad y que condiciona todo un comportamiento, todo, en el fondo, un comportamiento, una manía, porque en este caso sería una manía, como la manía de lavarse las manos, por ejemplo, ¿no? Te deja una manía que perdura y que condiciona tu vida y que te crea muchas dificultades durante tu vida, ¿no? En cambio, pueden haber frases de connotación positiva. ¿Cuáles serían? Frases que tenemos potencial. Confío en ti, lo importante es que tú seas feliz, como diciendo, tu decisión es lo que me importa, la decisión que a ti te haga más feliz. Confío en ti, me ayudas mucho, yo qué sé, eres único, pero cuidado sin caer tampoco en los extremos contrarios, de gratificar sin que se lo justifique. Es decir, cuando el niño hace algo grato, pues valorarlo, darle la valoración adecuada. Me gusta conocer tu opinión, me encanta que me des tu opinión, como diciendo, me encanta el diálogo contigo, valoro tu opinión, eres importante para mí, te quiero. Es decir, todo de patrones que son positivos para este niño. Una vez dicho esto, ahora vamos a hacer rápidamente para que podáis, nos queda una horita, y en esa horita vamos a hacer un repaso sobre las 5 leyes descubiertas por el Dr. Hammer y luego sobre un ejemplo para cuando vemos enfermedad, patología, cómo interpretar adecuadamente la frase que yo os he puesto y que tendréis, y que si no, luego lo tenéis aquí, las fotocopias. Vale. Primero ahora vamos a hacer un repaso rápido a las leyes que descubrió el Dr. Hammer. El Dr. Hammer, como os he dicho, era jefe de psiquiatría, de radiología, había sido jefe de la sección de psiquiatría, de radiología, había sido médico internista. Por tanto, tenía muchos elementos para poder tener una valoración muy completa, muy global de lo que es el ser humano. Él sufre una circunstancia muy penosa y es que su hijo muere en un accidente y a raíz de ahí a su mujer le diagnostican un cáncer. Su mujer sigue el protocolo oficial, fallece y al poco tiempo él se diagnostica un cáncer y es ahí cuando él se cuestiona, no puede ser tanta desgracia en la misma familia en tan poco tiempo. Y se cuestiona, ¿podría haber una relación entre la circunstancia tan penosa que nos ha tocado vivir a mí y a mi esposa, el cáncer de mi mujer y mi propio cáncer? Y entonces, como él es jefe en ese momento de radiología, empieza a preguntar a los pacientes, porque claro, casi siempre todo paciente grave pasa por radiología, porque en esa época para una placa de rayos X o para un TAC, que ya se hacían, las resonancias magnéticas todavía no había llegado, pues casi todos pasaban por un TAC, por tanto pasaban por sus manos cada día cientos de casos de diagnósticos de enfermedades degenerativas. Y entonces él, es una persona muy carismática, hablaba con los pacientes y les preguntaba, y dígame usted, antes de desaparición, en el último año, ¿ha tenido usted circunstancias difíciles? Y se empezó a dar cuenta de que las personas, cada vez que tenían el mismo tipo de enfermedad, estamos hablando en este caso de enfermedades graves, porque deciros para que sepáis que es mucho más fácil de evaluar psicobiológicamente una enfermedad grave que no una leve. Es mucho más fácil de evaluar, para entenderos, un tumor en la faringe que no unas anginas. Sin embargo, la causa es muy semejante, lo único que cambia es la intensidad. Claro, a enfermedad más grave, más carga afectiva, más intensidad, más emergencia biológica hay, y por lo tanto es mucho más fácil de centrar el momento de que se ocurrió. En cambio, si es una cosa leve, es más difícil de poder centrar cuándo ocurrió y qué ha sido. Entonces empieza a hablar con los pacientes y
ve que todo ha habido una carga afectiva importante. Entonces, al hacer los TACs, casi siempre que hay una enfermedad grave se hace un TAC torácico, abdominal y muchísimas veces, sobre todo antes, cerebral. Y observa que cuando se hace un TAC cerebral, siempre que hay un mismo órgano afectado, hay una como diana, como el anillo, los anillos concéntricos, cuando uno tiene una piedra en el agua, en un área muy precisa del cerebro. En un principio se piensa que son artefactos, que son el reflejo de la lente sobre la placa. Entonces envía una carta a la casa Siemens, que yo esa carta la vi, y le consulté a la casa Siemens, le contesta de que eso no es un artefacto porque el reflejo de la lente no es proporcional, o sea, no es siempre la misma proporción en cada placa, por lo tanto no puede ser porque el reflejo de la lente siempre sería el mismo tamaño en cada corte de placa, ¿no? Entonces le dicen que podría ser un campo electromagnético del tejido que la placa tan sensible es capaz de percibir, ¿no? Porque muchas veces se ve como anillos concéntricos. Entonces empieza a observar y ve que efectivamente tienes un cáncer de pulmón y esa placa, ese impacto con anillos concéntricos está en el mismo lugar del cerebro. Tienes una lesión en el riñón y esto aparece en el mismo lugar, en otro lugar del cerebro. Así que le empieza a elaborar un mapa del cerebro. La Casa Integral ha publicado también trabajos, hay un libro que se llama el mapa del cerebro, por ejemplo, que son respecto a experiencias que se hacen. Por ejemplo, todos sabéis que se sabe perfectamente bien algunas áreas del cerebro. Por ejemplo, se sabe que el área del lenguaje, de la expresión del lenguaje, el área de Broca está en el hemisferio izquierdo, en esta zona aproximadamente. Se sabe que el centro que gobierna la capacidad de cálculo está en un área muy determinada. Y así se sabe que los afectos y emociones están regulados desde un área muy concreta del cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se sabe por qué? Pues porque a veces incluso haciendo un electro se estimula a la persona con determinados estímulos y se nota cómo se activa un lugar más que otro. Entonces es ahí donde se han podido relacionar muchísimos casos, o bien lesiones cerebrales en las que se pierde la capacidad de habla, o se pierde cierta función porque hay una lesión en esta área en concreto. Así que la medicina oficial tiene un mapa del cerebro que es correcto y el doctor Harner tiene un mapa del cerebro que es correcto, pero que es más completo en el sentido que hace correlación de órgano dañado, dónde está su correlación a nivel cerebral y qué circunstancia vivencial ha tenido la persona antes de la aparición de esa enfermedad. Así que hace una triple correlación. Y añade todavía más. Y es ahí donde vamos a hablar de las leyes. Entonces, la primera ley sería que siempre, cuando toda enfermedad que no sea de origen traumático, intoxicativa o genético, siempre ha habido un detonante que es una emergencia biológica. Entonces, muchas veces la gente actualmente habla de conflicto emocional. A mí el término de conflicto emocional no me gusta porque presta confusión. Emociones tenemos, y porque somos humanos todos tenemos emociones, además faltaría. Y una emoción de por sí no tiene por qué llevarnos a una enfermedad. Mal iría, que tenemos que ser piedras para no tener enfermedades. No. O sea, a mí no me gusta lo de conflicto emocional. A veces una persona sí que hay conflicto emocional en el sentido que no hay consenso y que eso genera emociones contradictorias intensas. Pero no forzosamente eso tiene que llevarte siempre a la enfermedad. Hay enfermedad cuando la circunstancia pone tu supervivencia en peligro. Porque entonces es el cuerpo el que toma el relevo. El relevo. Es decir, para que entendáis muy bien, yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, pero que es fácil de entender. Si hace mucho calor, tú sudas. Sudar es un mecanismo biológico de defensa frente al aumento de temperatura externa que pone tu supervivencia en peligro. Y sudas. Sudar tú no lo controlas voluntariamente. Es el cuerpo quien decide cuándo suda y cuándo no, según lo que él considere oportuno. Según una codificación biológica que tú no controlas voluntariamente ni conscientemente. Ahora bien, si cuando tú sudas te viene un instinto de beber agua y buscar el frescor bajo un árbol al lado de un río, como era cualquier animal, si tú no lo haces y te quedas en mitad de la autopista sin beber agua, te vas a deshidratar, o en mitad de la playa, como hace mucha gente, te vas a deshidratar, te vas a morir. Pero no podemos decir que sudar es malo. Sudar es un mecanismo biológico de respuesta frente al calor, codificado desde hace millones de años, cuando debió haber el último gran cambio climático, y que es vital para nuestra supervivencia. Y que tú no lo controlas voluntariamente. Esto es importante entender, porque entonces entiendes mucho mejor la enfermedad.
tú no lo controlas voluntariamente. Se pone en marcha un recurso biológico para hacer frente a esa situación. Entonces, si la respuesta del cuerpo es sabia, ¿por qué en un momento dado una respuesta del cuerpo que en teoría es sabia pone nuestra supervivencia en peligro? Porque la respuesta del cuerpo siempre es sabia, pero las emergencias biológicas en la naturaleza son emergencias biológicas que duran poco tiempo. Ejemplo, un león tiene hambre y está ahí tumbado en la selva o en la, ¿cómo se llama? En la sabana, y ahí a lo lejos veo una gacela tiernecita paseando por ahí. Anda, esta gacela, qué tiernecita. Me la voy a cazar. El león se va acercando sigilosamente a la gacela, procurando no ser visto, pero es aquí que el aire cambia de rumbo y le informa a la gacela, por el olor, de que aquí está llegando un león. La gacela se pone a correr y el león tras la gacela. Los dos tienen una emergencia biológica, los dos. El león quiere comer y la gacela quiere seguir viviendo. Los dos están, por lo tanto, están en una situación de estrés máximo. El león quiere comer, la gacela quiere salvar su vida. En el cuerpo se dan una serie de reacciones en cadena de extrema intensidad. Es decir, la suprarrenal empieza a producir cortisol, el cortisol estimula la producción de adrenalina, la adrenalina estimula la producción de la frecuencia del latido cardíaco y la frecuencia respiratoria para que tener más oxígeno, para poder tener más energía, para poder correr más rápido, y los dos están a máxima presión. ¿Cuánto va a durar esta emergencia? 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora y se acabó la emergencia. O el león ha cazado a la gacela y ha resuelto su conflicto, o la gacela se ha escapado, con lo que ella resuelto su conflicto, pero el león se ha quedado con hambre. Así es la naturaleza y así es la vida. Pero lo que tenemos que entender es que tenemos confrontaciones así graves, emergencias que ponen nuestra supervivencia en peligro, pero que esas emergencias duran poco tiempo y por lo tanto nuestro cuerpo está preparado para hacer frente a esas emergencias escaso tiempo. El cuerpo es adecuado ponerse en estrés para resolver una situación. Si tú ves, y eso hay cantidad de testimonios, hay un accidente y tu hijo ha quedado atrapado bajo un coche, hay cantidad de referencias donde se sabe que una madre, normalita y corriente, ha sido capaz de levantar un coche de 500 kilos para rescatar a su hijo que estaba debajo. Hombre, normalmente si yo ahora os pongo aquí 500 kilos para levantar, yo estoy seguro que ninguno me lo levanta. Porque si no hay una carga afectiva, si no hay algo vital, y cuidado, salvar la vida de tu hijo es vital para tu supervivencia. Tenemos que pensar en códigos arcaicos. Tu supervivencia en el futuro depende de la supervivencia de tus hijos. Porque en tiempo, en prehistoria, si tú no tienes hijos que sobreviven, tú mueres joven igualmente. Y encima se acaba la especie. O sea, hay un código vital, tener hijos, cuidarlos y que sobrevivan, porque la supervivencia tuya y de la especie depende de ello. Entonces, si tú serás capaz de hacer una proeza inigualable, siempre y cuando estés sometida a una carga muy fuerte. Y si tu hijo está en peligro, tú levantarás 500 kilos si hace falta. Y si tu hijo está en peligro, serás capaz de correr, que si calculamos a cuántos kilómetros hora sería impresionante. Si tú a lo mejor ves que tu hijo está suelto en la carretera y que un camión se está acercando, correrás mucho más de lo que correrá cualquier corredor olímpico que haya ganado la medalla de oro en las Olimpiadas. ¿Entendéis? Porque en ese momento sacas fuerzas y recursos de donde no los tendrías normalmente. ¿Por qué? Porque se libera, hay una carga afectiva muy grande que pone unos recursos impresionantes en marcha. Y eso hay cantidad de testimonios o proezas que uno es capaz de hacer por ayudar a alguien querido, ¿no? Entonces se pone esa emergencia se pone en marcha y el cuerpo es el que toma la dirección de esa situación. Pero claro, esa emergencia dura 5 o 10 minutos. El problema de los humanos es que a veces estamos confrontados a emergencias biológicas que duran mucho en el tiempo, que suponen una amenaza en nuestra vida y que duran mucho en el tiempo. Es decir, una mujer amenazada, maltratada y amenazada, no quiere decir que forzosamente esa mujer tenga que hacer un cáncer, depende de muchas circunstancias, pero posiblemente pueda hacerlo. Y si no lo hacen, es porque muchas fallecen antes de haberlo hecho. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que muchas de esas que son asesinadas, seguramente
si hubiesen logrado recibir atención adecuada y salvar su vida, posteriormente habrían hecho una enfermedad degenerativa. Porque a la presión a la que han estado sometidas, su cuerpo ha ido poniendo unos recursos en marcha que cuando lo hubiesen superado, habría tenido una repercusión que habría llevado a una enfermedad degenerativa. Ahora todavía no me podéis entender porque nos falta explicar las siguientes leyes y vamos a ir más rapidito. Entonces, lo podéis leer en las hojas que tendréis y me salto directamente. Cuando es una enfermedad degenerativa hay una serie de parámetros, la primera ley, que ahora me la salto y os lo leeréis. Es decir, cuando hay una enfermedad degenerativa siempre hay ese componente de circunstancia que pone tu supervivencia en peligro, que además te pilla desprevenido, no estabas preparado y que además es la experiencia más grave e intensa con la que te has confrontado en tu vida. Así muy resumido.